Muy bien, buenas noches estimados colegas, les habla Horacio Escobar desde la ciudad de Madrid porque no pude ir a trabajar a Ávila, tengo algunos problemas de salud y por eso me fue imposible cumplir con mis compromisos laborales, pero vamos, desde mi casa les voy a dar una charla hoy. Vamos a ver si tenemos una buena recepción, una buena señal, vamos a ver si tenemos buena recepción de sonido. Vamos a preguntarle a nuestro servicio técnico. Vamos a ver, haremos una prueba, a ver. ¿Estamos bien? Julio, ¿tenemos buena recepción de imagen y de sonido? Muy bien. Como les comentaba, ando con algunos problemas de salud. Desde la cirugía que tuve hace 15 días no me he podido recuperar del todo. De modo que es probable que durante la charla tengamos que hacer un pequeño break, unos minutos. Como dicen en el cine, aprovechamos para que visite nuestro bar, mientras hago la recuperación y continuamos con la charla. Espero que no tengamos ningún inconveniente y por lo pronto ya vamos a ir entonces a la charla una vez que tenemos confirmada la señal, ¿vale? Vamos a irnos directamente a la presentación. Muy bien, hoy tenemos aquí en nuestro canal de cirugía, en nuestra plataforma de difusión, tenemos un tema fantástico que es el tema de la agenesia de los laterales superiores, que es un tema muy común, muy frecuente. Los laterales superiores son una de las piezas que con mayor frecuencia presenta anomalías de forma, microdoncia, o de tamaño, o de agenesia, de ausencia total, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora en esta charla es un tema muy común, muy frecuente y quiero a través de ella darles algunas pautas de comportamiento en relación a la terapia de estas agenesias, ¿vale? Les comentaba que esta vez lo estoy haciendo desde Madrid porque no pude trabajar en Ávila, de modo que desde mi casa le doy la bienvenida a los que se acaban de integrar en estas charlas. Sabéis que todos los jueves a las 10 de la noche, hora madrileña, tenemos una charla de ortodoncia, donde yo soy el responsable de la difusión y espero que cada día tengamos más oyentes que quieran participar en esta formación continuada a través de esta plataforma educativa. Muy bien, vamos entonces a ir directamente al tema porque no estamos en condiciones de extendernos demasiado. Las causas de las ausencias dentarias, una de ellas puede ser la agenesia dentaria, ¿vale? Que es el tema que vamos a tratar hoy. Otras causas de ausencia pueden ser los traumatismos, las piezas retenidas o las propias extracciones que se realizan en un paciente de edades tempranas, ¿vale? Nosotros nos vamos a orientar hoy al tema de la agenesia unilateral o bilateral de los incisivos laterales superiores. Les decía que esta es una de las piezas que con mayor frecuencia presenta estas anomalías y el arcada inferior, el segundo premolar, es también una de las piezas que con mayor frecuencia o está retenido o presenta agenesias del arcada inferior. Por lo tanto, el arcada superior es el lateral, el más común, el arcada inferior, el segundo premolar, el que presenta con mayor frecuencia las agenesias, ¿vale? Por lo tanto, vamos a trabajar en esta noche principalmente en las agenesias de los laterales superiores. No vamos a tratar el tema de los premolares inferiores, lo dejaremos para otra charla, otro día, cuando esté en mejores condiciones y pueda entenderme un poco más sobre el tema, ¿vale? Por lo pronto, y entonces, vamos a pensar en las alternativas de tratamiento que tenemos cuando existe una agenesia. Cuando existe una agenesia de un lateral superior, una de las posibilidades que tenemos es abrir el espacio a través de un tratamiento de ortodoncia para recuperar el incisivo lateral a través de un implante, por ejemplo. Y entonces es una opción terapéutica ideal. Cuando nosotros tenemos agenesia de los incisivos laterales, lo ideal siempre va a ser colocar el lateral que nos falta y dejar los caninos en clase 1 canina. Otra alternativa es el cierre de espacio con ortodoncia, es decir, una vez que tenemos la ausencia del incisivo lateral,
En vez de crear el espacio, llevamos los caninos hacia adelante y lo colocamos en posición de lateral y al premolar en posición de canino. Esta es una opción terapéutica menos buena, ¿vale? Francamente menos buena. ¿Por qué? Porque estamos transformando al canino el lateral y al premolar lo dejamos en función canina y el premolar nunca puede trabajar correctamente en la función de canino porque tiene unos propios sectores propios de los segmentos posteriores que inducen al apretamiento durante la activación de esos propios sectores. Por lo tanto, utilizar un premolar como solución para una clase canina no es en ningún caso una buena opción. Tendríamos que en ese caso colocar algún elemento protector como una férula después del tratamiento para que el paciente tenga una protección de las parafunciones nocturnas cuando coloquemos al premolar en clase canina, ¿vale? De modo que la opción ideal es abrir espacio, colocar en un implante, ¿vale? O hacer una reposición protética que hoy por hoy pues es también una opción menos buena que lo que sería la rehabilitación a través de los implantes osteointegradores. Y también cuando nosotros transformamos el canino en lateral, nos vemos obligados a hacer algunas remodelaciones coronarias para que el aspecto estético del paciente sea un poco más aceptable, porque el canino en posición anterior no es una pieza demasiado estética. Como en todos los casos y como todos los jueves, les comento que todo esto depende del diagnóstico fundamental, un plan de tratamiento riguroso que nos permita prever lo que vamos a hacer, prever cómo vamos a terminar y para poder presentarle al paciente una opción terapéutica bien definida. Tenemos que conocer las mecánicas que vamos a utilizar, ya sea para el cierre del espacio o para la apertura del espacio. Son mecánicas extremadamente simples, ¿vamos? No hace falta ser un experto ortodoncista para hacer este tipo de maniobras. Y lo que sí es importante son los detalles de la finalización. Aquí hay una gran diferencia en la buena o en la mala finalización, porque como se trata del frente anterior, las alteraciones de forma, las alteraciones de torque, las alteraciones del contorno gingival, todo eso altera francamente la estética del paciente. Por lo tanto, estamos hablando de una de las 4 piezas anteriores y por lo tanto es muy importante los detalles de finalización para que el paciente tenga una cosmética adecuada después del tratamiento. Es probable que tengamos que hacer modificaciones morfológicas de la corona del canino, de la corona del premolar, para poder colocarlos en una posición algo más estética. Y, por supuesto, en algunos casos nos tendremos que colocar una contención permanente inferior, principalmente cuando ponemos al premolar en clase canina, porque como les decía, ese premolar no va a funcionar como canino y por lo tanto va a generar tensiones en los movimientos de lateralidad y por lo tanto va a ser conveniente, razonable que pongamos contenciones permanentes en la arcada inferior o férulas de desprogramación o férulas tipo Michigan en la arcada superior para proteger al paciente de las parafunciones. Todo esto está vinculado, por supuesto, al tipo de maloclusión que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente tuviese una clase 1 dentaria, obviamente lo ideal es abrir el espacio, colocar el incisivo lateral y dejar los caninos en clase 1, ¿vale? Pero si el paciente tiene una clase 2 dentaria, ya tenemos un conflicto para poder vender esta solución al paciente. Normalmente en los pacientes de clase 2 necesitamos hacer extracciones de un premolar, el primer premolar, distalar el canino en forma aislada y luego colocar el incisivo lateral a través de un implante. De modo que al paciente le resulta un poco incomprensible que nosotros le quitemos una pieza, un premolar, y luego le vendamos un implante de un incisivo lateral. De modo que es importante la comunicación con el paciente, explicarle por qué razón vamos a hacer ese tipo de maniobra, la diferencia entre una colocación de un canino en clase canina o un premolar en clase canina, para que el paciente tenga opciones, acepte el tratamiento que nosotros le estamos proponiendo, ¿vale? Les repito que de preferencia sí tenemos que hacer la extracción de un premolar para poner el canino en clase 1, eso es siempre lo ideal, ¿vale? También depende de las condiciones del espacio. A veces el paciente prácticamente el canino erupcionó en la zona del incisivo lateral y tenemos una fórmula prácticamente normal,
solamente que el premolar está en posición de canino, y tendríamos que hacer en ese caso una remodelación coronaria del canino, a lo mejor cambiar el torque del canino para mejorar las condiciones estéticas y nada más, ¿vale? Y lo más importante es este tema de los propioceptores. Ustedes saben que desde el punto de vista propioceptor, la arcada se divide en dos partes muy definidas y por zonas, ¿vale? Los propioceptores de canino hacia atrás, digamos de los premolares y los molares, son propioceptores que inducen el apretamiento. Están diseñados para que cuando el bolo alimenticio caiga en la zona de premolares y molares, hay una activación de la musculatura elevadora para poder triturar el alimento. En cambio, cuando los propioceptores de canino hacia el incisivo son propioceptores inhibidores de la musculatura elevadora. De modo que cuando nosotros colocamos un premolar en clase canina y hacemos que funcione el premolar superior con el canino inferior, siempre se van a imponer los propioceptores del premolar superior. De modo que el paciente va a hacer la lateralidad con apretamiento. Esto va a generar desplazamiento de las piezas, de los caninos, de los premolares. Esto va a generar recesiones gingivales en la zona vestibular de los premolares. El paciente va a estar sujeto a parafunciones y por lo tanto cuando hacemos este tipo de rehabilitaciones es razonable, es conveniente colocar una férula para que el paciente esté protegido, porque no tenemos la actividad propioceptora del canino en la clase, ¿vale? Esto me interesa mucho que quede claro, porque esta es la razón principal por la cual intentamos, en la medida que sea posible, no colocar nunca al premolar en posición de canino. Es obvio que no siempre conseguimos nuestro objetivo porque el paciente en muchas ocasiones se niega a hacer la extracción de un premolar y tenemos que transformar ese premolar en canino y dejar el canino en posición de lateral, ¿vale? Es importante la función canina, es muy importante la función canina. Estos caninos protegen en las lateralidades a los segmentos posteriores, a los premolares. Todos sabemos que cuando tenemos guía canina no debe haber interferencia en los premolares o los molares porque se activa el propioceptor de la musculatura elevadora y por lo tanto vamos a tener movimientos dentarios, recesiones, apiñamientos, en fin, una serie de conflictos que nos va a generar esta posición del canino, del premolar en posición de canino, ¿vale? Todos sabemos, la teoría nos la enseñaron en la universidad, no hay ninguna universidad que no nos hayan enseñado esto, de modo que cuando nosotros entendemos esta cuestión sabemos perfectamente que un premolar no debe, en ningún caso, formar clase canina, ¿vale? Pero bueno, no siempre es posible hacer esta cuestión, se lo explicamos al paciente. Tenemos, en este caso, como ven allí, cuando la lateralidad se hace con el canino hay un mínimo gasto energético muscular, en cambio cuando se hace con el premolar hay un gasto energético muscular demasiado alto. Perdonadme, ya estáis acostumbrados a mis charlas, cuando no tengo alergia, tengo gripe, cuando no me operan y cuando no tengo otra cosa, de modo que estas interrupciones de sonido ya estáis habituados a ello, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que intentar conseguir en nuestra mecánica de tratamiento? En primer lugar, conservar las líneas medias centradas para que los caninos queden en buena relación canina. Luego, conseguir una correcta inclinación de las piezas, las inclinaciones axiales de cada uno de los dientes. Esto simplemente con la colocación de la aparatología y con la secuencia de arcos rectangulares conseguimos estos controles de torque y de las inclinaciones adecuadas. Ganar una buena relación de Verlet, ganar una buena relación de Verbay para tener una protección anterior durante la fase de la masticación y, si es posible, hacer un cierre completo de los espacios con la ortodoncia. Y si no, lo haremos con tratamiento cosmético a través de composite, carilla o cualquier cosa para que podamos cerrar los espacios y tener puntos de contacto correctos, ¿vale?